Nadie intentó detener al obispo cuando se levantó de la mesa. La silla se arrastró sobre el suelo de piedra con un sonido seco, desagradable, demasiado fuerte para aquella habitación. Durante unos segundos el hombre permaneció de pie, con una mano apoyada sobre el respaldo y la otra apretando su cruz pectoral. Parecía querer hablar, pero no pudo. Bajó la mirada, caminó hacia la puerta y salió sin pedir permiso. Los otros 6 obispos permanecieron sentados. Ninguno se atrevió a seguirlo. Ninguno preguntó a dónde iba. En el centro de la mesa había un sobre abierto, una fotografía doblada y 3 páginas escritas con una letra temblorosa. El papel todavía conservaba pequeñas manchas oscuras en una de sus esquinas, como si quien lo había escrito hubiera sostenido la pluma durante demasiado tiempo con las manos mojadas. Padre Leo estaba de pie al otro extremo de la sala. No llevaba documentos oficiales, no había secretarios detrás de él, no había cámaras, no había asesores preparados para transformar aquella conversación en un comunicado prudente. Solo estaba la carta y el silencio de 7 hombres que ya habían comprendido que sus títulos no podrían protegerlos de lo que estaba escrito allí. Padre Leo no levantó la voz, no golpeó la mesa, no pronunció ninguna acusación. Extendió la mano, tomó la segunda página y leyó de nuevo una frase que todos habían escuchado apenas unos minutos antes. Me pidieron que guardara silencio para proteger a la Iglesia, pero nadie me preguntó qué parte de mí tendría que morir para conseguirlo. Uno de los obispos cerró los ojos, otro llevó lentamente ambas manos hasta su rostro. El más joven miró hacia la puerta por la que acababa de salir su compañero, como si estuviera calculando si todavía tenía tiempo de escapar de aquella conversación. Padre Leo dejó la hoja sobre la mesa. Entonces preguntó quién había hablado con él por última vez. Nadie respondió. La lámpara situada sobre ellos proyectaba una luz blanca y dura. No era la luz cálida de una capilla. No era una luz que consolara. Iluminaba cada gesto, cada mirada evitada y cada movimiento involuntario de las manos. Padre Leo repitió la pregunta. Quería saber quién había hablado con aquel sacerdote por última vez. El obispo sentado más cerca de la fotografía tragó saliva. Frente a él estaba la imagen de un sacerdote de unos 50 años, de rostro cansado y sonrisa discreta. Aparecía rodeado por varios niños frente a una pequeña iglesia rural. En la parte posterior, alguien había escrito una fecha, un nombre y 4 palabras, antes de que dejara de sonreír. El obispo tocó la fotografía con la punta de los dedos. Finalmente admitió que él había hablado con el sacerdote. Padre Leo no apartó la mirada y le preguntó cuándo había ocurrido. El hombre respondió que había sido 3 noches antes de que desapareciera. Una respiración pesada recorrió la mesa. Aquella era la primera vez que uno de ellos utilizaba esa palabra. Desapareciera. Hasta ese momento, todos habían hablado de ausencia, de agotamiento, de retiro voluntario, de una crisis personal que requería discreción. Palabras correctas, palabras limpias, palabras capaces de convertir el sufrimiento de un hombre en un problema administrativo. Pero desapareciera era diferente. Esa palabra tenía dientes. Padre Leo le preguntó qué le había dicho el sacerdote. El obispo miró a los demás antes de contestar. Dijo que aquel hombre le había pedido ayuda. Padre Leo le preguntó qué había hecho después de escuchar aquella petición. El hombre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Padre Leo esperó. No lo interrumpió. No intentó rescatarlo de su vergüenza. Dejó que el silencio terminara la respuesta. Después tomó la tercera página. Era la más breve. Apenas contenía 5 líneas. Sin embargo, cuando la levantó, 2 de los obispos dejaron de mirar la carta y comenzaron a mirarse entre ellos. Sabían lo que venía.
Padre Leo también lo sabía. Entonces explicó que el sacerdote había escrito que no había perdido la fe. Había perdido la esperanza de que alguno de aquellos obispos quisiera escuchar la verdad. El hombre que había confesado bajó la cabeza. Intentó explicar que la situación era mucho más complicada de lo que parecía. Padre Leo respondió que no era más complicada, era más humana de lo que ellos habían querido admitir. La frase cayó sobre la mesa. Nadie se movió. Desde el corredor llegó el sonido lejano de una campana. Sonó una sola vez. Después el edificio volvió a quedar en silencio. Padre Leo recogió la fotografía y la colocó frente a los 7 asientos. Entonces les dijo que no los había llamado aquella noche para descubrir quién había cometido un error. Hizo una pausa. Los había llamado para descubrir quién había decidido que el sufrimiento de aquel sacerdote era un precio aceptable. Uno de los obispos comenzó a llorar. No abiertamente. Solo una lágrima descendió por su mejilla antes de que pudiera secarla. Padre Leo volvió a mirar el sobre. En su interior todavía quedaba un último objeto que ninguno de los hombres había visto. Una pequeña llave de metal, la llave de una habitación que llevaba 9 meses cerrada. Y detrás de aquella puerta se encontraba la verdadera razón por la que el sacerdote había sido obligado a callar. Pero para comprender por qué aquella llave hizo temblar a 7 obispos, hay que volver a la tarde en que la carta llegó a manos de Padre Leo. Antes de continuar, hay algo que debes saber. Esta no es solamente la historia de una carta escondida, de una llave olvidada o de una reunión que nadie debía conocer. Es la historia de lo que ocurre cuando una institución comienza a proteger sus paredes y olvida proteger a las personas que lloran dentro de ellas. Durante 9 meses, aquel sacerdote había pedido ser escuchado. Durante 9 meses, sus palabras pasaron de una oficina a otra, de una mesa a otra y de una promesa prudente a otra. Todos aseguraban que estudiarían su situación. Todos decían que necesitaban más tiempo. Pero mientras ellos pedían paciencia, él se estaba quedando sin fuerzas. Por eso, lo que Padre Leo descubrió detrás de aquella puerta no solo cambió su forma de entender la desaparición del sacerdote, también lo obligó a mirar de frente una pregunta que muchos preferían evitar. ¿Qué sucede cuando el silencio deja de ser prudencia y comienza a convertirse en abandono? Si deseas acompañarnos en historias donde la fe no se presenta como una idea cómoda, sino como una decisión que exige valentía, suscríbete ahora al canal. Aquí caminamos junto a Padre Leo en los momentos donde creer significa escuchar al herido, defender al olvidado y decir la verdad incluso cuando hacerlo tiene un precio. Porque aquella llave no abría solamente una habitación, habría 9 meses de secretos. Habría una herida que varios hombres habían intentado cubrir con informes, reuniones y palabras cuidadosamente elegidas. Y, sobre todo, habría la última voluntad de un sacerdote que ya no confiaba en las oficinas, pero que todavía conservaba una pequeña esperanza. La esperanza de que Padre Leo leyera su carta. Todo había comenzado 3 días antes de aquella reunión, cuando una mujer vestida de negro llegó a la residencia poco antes del anochecer. No pidió hablar con un secretario, no quiso dejar su nombre. Solo colocó un sobre la mesa de entrada y pronunció una frase. «Dígale a Padre Leo que mi hermano no huyó». Después se marchó sin mirar atrás. A simple vista, la desaparición del padre Esteban parecía un asunto personal. Eso era lo que decía el breve comunicado enviado a los sacerdotes de la diócesis. Después de varios años de servicio intenso, el padre Esteban había solicitado un período de descanso para cuidar su salud física y espiritual. Las palabras eran correctas. Transmitían calma. No culpaban a nadie. Tampoco explicaban nada. En la pequeña parroquia de Santa Lucía, la gente recibió la noticia con una mezcla de tristeza y confusión.
El padre Esteban no se había despedido, no había celebrado una última misa, no había dejado instrucciones sobre las catequesis, los bautismos o las visitas a los enfermos que realizaba cada semana. Simplemente había desaparecido. Una mañana, las puertas de la iglesia permanecieron cerradas. Esa misma tarde, otro sacerdote llegó desde la ciudad para hacerse cargo de la parroquia. Dijo que el padre Esteban necesitaba descansar y pidió a los feligreses que respetaran su privacidad. Al principio, nadie quiso hacer preguntas. La mayoría confiaba en que regresaría después de algunas semanas, pero las semanas se convirtieron en meses. Su teléfono dejó de funcionar. Las cartas que algunos feligreses enviaron a la diócesis nunca recibieron respuesta. Su nombre fue retirado lentamente de los horarios, de los anuncios y de las reuniones pastorales. Era como si la iglesia estuviera aprendiendo a continuar sin él. Sin embargo, la parroquia no podía olvidarlo con la misma facilidad. Para la gente de Santa Lucía, el padre Esteban no era una firma en un documento. Era el hombre que había caminado durante horas bajo la lluvia para llevar la comunión a una mujer enferma. Era quien había vendido su reloj para ayudar a una familia que no podía pagar el funeral de su hijo. También era quien permanecía sentado en el último banco después de misa cuando alguien necesitaba hablar. Nunca parecía tener prisa. Nunca miraba la hora mientras alguien lloraba. Por eso, cuando la diócesis afirmó que necesitaba descansar, muchos quisieron creerlo. Pero había detalles que no encajaban. Una semana antes de desaparecer, el padre Esteban había comenzado a hacer preguntas sobre una residencia administrada por la diócesis. Allí vivían sacerdotes ancianos, enfermos y algunos hombres que habían sido apartados temporalmente de sus responsabilidades. El edificio se encontraba a pocos kilómetros de la ciudad, detrás de un muro alto cubierto de enredaderas. Oficialmente era un lugar de cuidado y recuperación. En realidad, casi nadie sabía lo que ocurría dentro. El padre Esteban había visitado la residencia varias veces para llevar medicamentos y escuchar confesiones. Durante aquellas visitas conoció a un sacerdote anciano llamado Padre Gabriel. Gabriel tenía 82 años. Había servido durante más de 5 décadas en pueblos pobres donde las carreteras desaparecían durante la temporada de lluvias. Había bautizado a cientos de niños, acompañado a familias en tiempos de hambre y celebrado misas en habitaciones donde no había altar. Pero en sus últimos meses, nadie parecía dispuesto a escucharlo. El padre Gabriel había intentado denunciar el trato que recibían algunos de los hombres de la residencia. Hablaba de habitaciones cerradas. Hablaba de medicamentos administrados sin explicaciones claras. Hablaba de sacerdotes que pedían ver a sus familias y recibían siempre la misma respuesta. Todavía no es el momento. Al principio, el padre Esteban creyó que se trataba de la confusión de un hombre anciano. Después comenzó a observar. Preguntó por los registros médicos. Pidió hablar con los responsables. Solicitó una lista de los familiares autorizados para visitar a los residentes. Cada pregunta recibió una respuesta prudente. Le dijeron que los protocolos eran complejos. Le explicaron que algunos sacerdotes necesitaban protección. Le recordaron que no tenía autoridad sobre aquella institución. Finalmente, le recomendaron que se concentrara en su parroquia. Pero el padre Esteban no podía olvidar lo que había visto. En una de sus últimas visitas, encontró al padre Gabriel sentado frente a una ventana cerrada. El anciano sostenía un rosario entre las manos y miraba hacia el jardín, aunque las cortinas apenas permitían que entrara la luz. Cuando el padre Esteban se sentó junto a él, Gabriel no pidió salir. No pidió medicamentos. No pidió hablar con su familia. Solo formuló una pregunta. Quería saber si Dios todavía podía escuchar a alguien a quien la iglesia había decidido no escuchar.
Aquella pregunta acompañó al padre Esteban durante días. Desde entonces comenzó a escribir informes, anotó fechas, registró nombres, guardó copias de las solicitudes que nunca fueron respondidas. También encontró algo más. Varios sacerdotes habían sido enviados a aquella residencia sin que sus familias recibieran una explicación completa. Algunos estaban realmente enfermos, otros simplemente habían cuestionado decisiones internas o denunciado situaciones incómodas. No todos eran inocentes, no todos habían sido tratados injustamente, pero todos habían sido colocados bajo el mismo silencio. El problema no era solamente la residencia, el verdadero problema era una forma de pensar, una forma de proteger el orden evitando preguntas difíciles, una forma de confundir la obediencia con la desaparición de la persona. Cuando el padre Esteban intentó presentar sus documentos, le pidieron paciencia. Después le pidieron prudencia. Finalmente, le pidieron silencio. Le aseguraron que una denuncia pública dañaría la confianza de los fieles. Pero nadie le preguntó qué ocurriría con la confianza de aquellos hombres que ya no podían defenderse. La pregunta no era si la Iglesia podía proteger su imagen. La pregunta era si todavía sabía proteger a quienes habían entregado su vida por ella. 3 días antes de desaparecer, el padre Esteban comprendió que sus informes nunca llegarían a una investigación verdadera. Entonces reunió las copias, escribió una última carta y entregó una pequeña llave a su hermana. Le pidió que no acudiera a la policía. Tampoco quería que llevara la historia a la prensa. Solo le dio una instrucción. Si algo me ocurre, busca a Padre Leo, porque quizá él todavía recuerde que antes de proteger una institución, un pastor debe proteger a la persona que está sufriendo dentro de ella. Quienes conocían a Padre Leo sabían que sus silencios no siempre significaban lo mismo. A veces callaba porque estaba pensando, a veces porque quería escuchar algo que todavía no había sido dicho. Y otras veces, las menos frecuentes, guardaba silencio porque una decisión ya había comenzado a formarse dentro de él. Aquella tarde, cuando el sobre llegó a la residencia, su silencio pertenecía a esa última categoría. El secretario dejó la carta sobre el escritorio junto con los informes del día. Había invitaciones, solicitudes de audiencia, documentos administrativos y varias notas que requerían una respuesta inmediata. Padre Leo no tocó ninguna de ellas. Primero observó el sobre. No llevaba sello oficial. No tenía escudo. No contenía el nombre del remitente. Solo había una frase escrita en la parte delantera con tinta azul. Para el hombre que todavía sabe escuchar. Padre Leo permaneció de pie durante unos segundos. Después se sentó. Abrió el sobre con cuidado y sacó las 3 páginas, la fotografía y la pequeña llave de metal. Leyó la carta una vez. Luego la leyó otra vez, más despacio. En la tercera lectura, dejó de pasar las páginas. Se quedó mirando una sola frase. Me pidieron que protegiera a la Iglesia guardando silencio, pero nadie quiso decirme quién protegería a los hombres que estaban sufriendo. El secretario esperaba una instrucción. Padre Leo no se la dio. Tomó la fotografía del sacerdote y la colocó bajo la lámpara. El padre Esteban aparecía de pie frente a una pequeña iglesia. A su alrededor había niños, ancianos y mujeres que sostenían bolsas de comida. No parecía un hombre importante. No llevaba vestiduras solemnes. No estaba frente a una multitud. Solo sonreía con el cansancio de alguien que había pasado el día sirviendo a otros. Padre Leo dio la vuelta a la fotografía. Leyó las palabras escritas detrás, antes de que dejara de sonreír. Entonces preguntó quién había entregado el sobre. El secretario explicó que había sido una mujer vestida de negro. No había dejado su nombre. Solo había dicho que el sacerdote no había huido. Padre Leo miró hacia la ventana.
Afuera, la tarde descendía lentamente sobre los tejados. Las campanas comenzaban a anunciar la oración del anochecer. Cualquier otro hombre habría pedido que se verificara la información antes de involucrarse. Padre Leo también quería verificarla. Pero no comenzó por los documentos, comenzó por la persona. Pidió que localizaran a la mujer. No ordenó que fuera interrogada. No exigió que regresara a la residencia. Solo pidió una dirección. Una hora después, mientras sus asesores esperaban que presidiera una reunión, Padre Leo salió por una puerta lateral acompañado únicamente por un sacerdote joven que conducía un automóvil sencillo. No explicó a dónde iba. No llevó cámaras. No permitió que nadie avisara a la diócesis. La dirección los condujo a una casa pequeña situada en un barrio obrero, lejos de los edificios religiosos y de las oficinas donde las palabras podían ser revisadas antes de ser pronunciadas. La mujer abrió la puerta después de varios golpes. Al reconocer a Padre Leo, retrocedió. No parecía sorprendida, parecía asustada. Padre Leo no entró de inmediato. Le preguntó si podía hablar con ella. La mujer miró hacia la calle, comprobó que no había fotógrafos y finalmente les permitió pasar. La sala era estrecha. Había una mesa, dos sillas y un pequeño altar con una imagen de la Virgen. Sobre una repisa descansaba otra fotografía del padre Esteban. En aquella imagen no estaba sonriendo. Se veía más delgado. Tenía los ojos hundidos y el rostro marcado por noches sin descanso. Padre Leo no preguntó primero por la residencia, no preguntó por los obispos, no preguntó por los informes, preguntó cómo estaba ella. La mujer intentó responder con firmeza, pero su voz se quebró. Dijo que no lo sabía. Dijo que desde la desaparición de su hermano dormía con el teléfono junto a la cama. Cada vez que sonaba durante la noche, pensaba que alguien finalmente le diría dónde estaba. Cada mañana despertaba con la misma pregunta. No sabía si debía rezar por su regreso o prepararse para enterrarlo. Padre Leo acercó una silla. No le ofreció una explicación fácil. No dijo que todo estaría bien. No utilizó una frase piadosa para cerrar la herida. Solo se sentó frente a ella y esperó. La mujer habló durante casi una hora. Contó que Esteban había cambiado después de visitar la residencia. Al principio regresaba en silencio. Después comenzó a despertarse durante la noche. Pasaba horas revisando notas, nombres y fechas. Había intentado hablar con varios superiores. Algunos lo escucharon. Otros le recomendaron que no confundiera compasión con desobediencia. Uno de ellos le advirtió que estaba entrando en un terreno que no comprendía. Padre Leo preguntó qué había ocurrido después. La mujer respondió que su hermano había recibido la orden de descansar. Le retiraron temporalmente sus responsabilidades pastorales. Le dijeron que era por su salud, pero Esteban sabía que querían apartarlo de los documentos. La noche antes de desaparecer, llegó a casa de su hermana con un pequeño bolso. No quiso comer. No quiso dormir. Solo dejó el sobre, la llave y una instrucción. Si durante los 3 días siguientes nadie se comunicaba con ella, debía entregar todo a Padre Leo. La mujer le preguntó por qué confiaba en él. Esteban respondió que Padre Leo no era un hombre que corriera detrás de los escándalos. Por eso mismo, quizá reconocería una verdad cuando nadie más quisiera tocarla. Padre Leo bajó la mirada. Aquellas palabras no lo halagaron. Le pesaron. Preguntó si Esteban tenía enemigos. La mujer negó con la cabeza. Después corrigió su respuesta. Dijo que su hermano no tenía enemigos personales. Tenía algo más peligroso. Había comenzado a hacer preguntas que obligaban a otros hombres a recordar decisiones que preferían olvidar. Antes de marcharse, Padre Leo pidió ver la habitación de Esteban. La mujer lo condujo por un pasillo estrecho.
El dormitorio permanecía casi intacto. Había una sotana colgada detrás de la puerta, libros apilados junto a la cama y un rosario sobre la mesa. Padre Leo recorrió la habitación sin tocar nada. Después vio una hoja doblada dentro de un breviario. No era un informe, era una lista de nombres. Junto a cada nombre aparecía una fecha, una habitación y una palabra. Traslado, aislamiento, medicación, visita negada. Padre Leo leyó la lista completa. Luego volvió al primer nombre. Padre Gabriel, habitación 17. Visita negada durante 112 días. En ese momento, su expresión cambió. No fue ira. No todavía. Fue algo más silencioso. La clase de dolor que aparece cuando la herida de otra persona logra entrar en la oración de un hombre. Padre Leo cerró el breviario. Le prometió a la mujer que no anunciaría nada antes de conocer la verdad. Pero también le prometió otra cosa. No permitiría que la ausencia de su hermano fuera convertida en una explicación conveniente. Al salir de la casa ya era de noche. El sacerdote joven que lo acompañaba preguntó si debían informar a la diócesis. Padre Leo respondió que todavía no. Primero quería saber qué abría aquella llave. Y sobre todo, quería saber por qué tantos hombres parecían tener miedo de una habitación que llevaba 9 meses cerrada. A la mañana siguiente, Padre Leo canceló 2 reuniones y pidió que prepararan un automóvil sin distintivos oficiales. No explicó el motivo. Tampoco informó a la diócesis de que visitaría la residencia. Solo llevó consigo la pequeña llave de metal, la fotografía del padre Esteban y la lista encontrada dentro del breviario. El trayecto duró poco más de 1 hora. A medida que el automóvil se alejaba de la ciudad, los edificios fueron desapareciendo y el paisaje comenzó a llenarse de campos húmedos, caminos estrechos y árboles cubiertos por la niebla. La residencia apareció detrás de un muro alto. Desde la carretera parecía un antiguo monasterio. Tenía una capilla pequeña, un jardín interior y varias ventanas protegidas con cortinas gruesas. No había nada amenazante en su apariencia. Precisamente por eso, la sensación era más inquietante. En la entrada, una placa de piedra llevaba grabadas unas palabras: Casa de Reposo San Bartolomé. Cuidado, silencio y oración. Padre Leo leyó la inscripción durante varios segundos. Después miró las ventanas cerradas. Un sacerdote de rostro pálido salió a recibirlo. Era el director de la residencia. Había sido informado de la visita apenas 10 minutos antes y todavía intentaba ocultar su nerviosismo. Dijo que era un honor recibir a Padre Leo. Explicó que los residentes estaban descansando y que algunos podían alterarse ante una visita inesperada. Padre Leo respondió que no deseaba alterar a nadie. Solo quería conocer el lugar. El director comenzó a describir los programas médicos, las horas de oración y el acompañamiento espiritual que ofrecían a los sacerdotes enfermos. Hablaba con rapidez, demasiado rápido. Mientras avanzaban por el corredor principal, Padre Leo observó puertas numeradas, luces blancas y hombres ancianos sentados junto a las paredes. Algunos rezaban, otros miraban al suelo. Uno levantó la cabeza al verlo, pero una enfermera se acercó inmediatamente y colocó una mano sobre su hombro. Padre Leo se detuvo. Preguntó el nombre del anciano. La enfermera miró al director antes de responder. Se llamaba Padre Lorenzo. Padre Leo se acercó y lo saludó. El anciano no contestó. Solo apretó entre los dedos una pequeña medalla de la Virgen y miró hacia una puerta situada al final del corredor. El director explicó que el padre Lorenzo sufría episodios de confusión. Padre Leo no discutió. Continuó caminando. Pasaron frente a la sala común, el comedor y la pequeña capilla. Todo estaba limpio. Todo estaba ordenado. Todo parecía preparado para una inspección.
Pero la habitación 17 no aparecía en ninguno de los corredores que les mostraron. Padre Leo esperó hasta que el director terminó de explicar el horario de las comidas. Después preguntó dónde se encontraba. La expresión del hombre cambió, solo durante un instante, pero fue suficiente. Dijo que la habitación 17 ya no se utilizaba. Padre Leo preguntó por qué. El director respondió que había sufrido daños por humedad y que permanecía cerrada mientras esperaban una reparación. Padre Leo sacó la pequeña llave de su bolsillo. El director dejó de sonreír. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Después, el hombre preguntó de dónde la había obtenido. Padre Leo respondió que pertenecía al padre Esteban. El nombre produjo una reacción inmediata. Una enfermera situada cerca de la capilla dejó caer una bandeja metálica. El ruido recorrió todo el corredor. Dos sacerdotes ancianos levantaron la cabeza. El director miró a la mujer con dureza y luego pidió a Padre Leo que continuaran la conversación en su oficina. Padre Leo se negó. Quería ver la habitación. El director insistió en que no había nada dentro. Padre Leo le preguntó por qué. Entonces la llave parecía preocuparlo tanto. El hombre respiró profundamente. Dijo que existían protocolos médicos. Explicó que algunos documentos contenían información privada. Añadió que abrir una habitación sin autorización podía violar la dignidad de los residentes. Padre Leo escuchó hasta el final. Después respondió que la dignidad no se protegía escondiendo a las personas, se protegía escuchándolas. El director bajó la voz. Afirmó que el padre Esteban había interpretado mal varias situaciones. Dijo que estaba agotado, emocionalmente inestable y obsesionado con encontrar injusticias donde solo había decisiones clínicas difíciles. Padre Leo sacó la fotografía, la sostuvo frente al director, preguntó cuándo lo había visto por última vez. El hombre tardó demasiado en responder. Finalmente dijo que había sido varios meses atrás. Padre Leo abrió la lista del breviario. Leyó el nombre del padre Gabriel. Habitación 17. Visita negada durante 112 días. El director afirmó que Gabriel había muerto. La respuesta llegó tan rápido que pareció preparada. Padre Leo preguntó cuándo. El hombre respondió que hacía 9 meses. Preguntó dónde había sido enterrado. El director no supo contestar. El silencio se extendió por el corredor. Una puerta se abrió lentamente detrás de ellos. El padre Lorenzo, el anciano que había permanecido sentado junto a la pared, se había puesto de pie. Su cuerpo temblaba. La enfermera intentó detenerlo, pero él levantó una mano. Miró directamente a Padre Leo. Entonces pronunció una frase que cambió la visita. Gabriel no murió aquí. El director ordenó que llevaran al anciano de regreso a su habitación. Padre Leo pidió que nadie lo tocara. El padre Lorenzo señaló otra vez hacia el final del corredor. Explicó que, durante la última noche del padre Gabriel en la residencia, había escuchado gritos detrás de la habitación 17. Después vio salir al padre Esteban con sangre en una de sus manos. A la mañana siguiente, Gabriel ya no estaba. La habitación fue cerrada. Y a todos les dijeron que el anciano había muerto mientras dormía. Padre Leo apretó la llave dentro de su mano. Ya no estaba frente a un simple problema administrativo, tampoco ante el testimonio confuso de un sacerdote desaparecido. Había una habitación cerrada, había un hombre sin tumba, había varios testigos obligados a callar, y había un director que no podía explicar por qué una llave entregada por el padre Esteban todavía abría una puerta que supuestamente no contenía nada. Padre Leo caminó hacia el final del corredor. El director intentó colocarse delante de él. Padre Leo no levantó la voz, solo le pidió que se apartara. Cuando llegaron a la habitación 17, encontraron una cadena alrededor de la manija
y un sello de la diócesis cubriendo la cerradura. Padre Leo observó el sello. Tenía una fecha. Era del mismo día en que el padre Esteban había desaparecido. Entonces introdujo la llave. La cerradura giró, pero antes de abrir la puerta, escucharon 3 golpes desde el otro lado. Los 3 golpes volvieron a escucharse, lentos, separados por el mismo intervalo. Padre Leo mantuvo la mano sobre la llave mientras todos miraban la puerta. El director aseguró que el sonido provenía de las tuberías antiguas. Explicó que el edificio sufría problemas de presión y que, durante los días fríos, los conductos golpeaban contra las paredes. Pero no hacía frío, y los golpes no venían del techo. Venían del interior de la habitación. Padre Leo pidió que retiraran la cadena. El director respondió que necesitaban la autorización del obispo responsable de la residencia. Padre Leo miró el sello colocado sobre la cerradura y preguntó quién había ordenado cerrar aquella puerta. El hombre dijo que no recordaba el nombre. Aquella respuesta terminó con la paciencia de todos los presentes. Padre Leo no gritó, solo pidió una herramienta. Uno de los empleados apareció con unas tenazas. Sus manos temblaban mientras cortaba la cadena. El metal cayó al suelo y produjo un eco que recorrió todo el corredor. Padre Leo introdujo nuevamente la llave. La puerta se abrió con dificultad. Un olor intenso a humedad y desinfectante salió de la habitación. Dentro había una cama sin colchón, una silla rota y un armario colocado contra la pared. Las cortinas estaban cerradas y una gruesa capa de polvo cubría casi todo. Casi todo. Frente al armario, el suelo estaba limpio. Alguien había caminado por allí recientemente. Padre Leo entró despacio. El director permaneció en la puerta. Afirmó que la habitación llevaba 9 meses cerrada y que nadie tenía permitido entrar. Padre Leo señaló las marcas recientes sobre el suelo. El hombre no encontró una explicación. Entonces volvieron a sonar los 3 golpes. Esta vez, Padre Leo pudo identificar el origen. Procedían de detrás del armario. Pidió que lo apartaran. 2 trabajadores empujaron el mueble hasta descubrir una pequeña puerta metálica oculta en la pared. No tenía número ni señal alguna. Parecía formar parte de un antiguo conducto de mantenimiento. Padre Leo abrió la puerta. Al otro lado no había una persona. Había un espacio estrecho lleno de cajas, carpetas médicas, frascos vacíos y una vieja tubería que golpeaba contra el muro cada vez que alguien abría un grifo en el piso superior. El director respiró con alivio, pero su alivio duró poco. Sobre una de las cajas estaba escrito el nombre del padre Gabriel. Padre Leo se inclinó y la abrió. Dentro encontró historiales médicos, cartas sin enviar, solicitudes de visita y varios informes firmados por el padre Esteban. También encontró una grabadora pequeña. La batería estaba agotada, pero en su interior todavía había una cinta. Padre Leo no permitió que nadie tocara nada más. Ordenó cerrar el corredor y pidió que los residentes fueran trasladados a otra zona de la casa. Después llamó a 3 personas. Un médico en quien confiaba, un especialista en archivos eclesiásticos y un sacerdote que había trabajado durante años investigando irregularidades sin informar previamente a las autoridades locales. Durante las siguientes 72 horas, nada cambió en público. La residencia continuó funcionando. Las campanas sonaron a las mismas horas. Las comidas se sirvieron como siempre. Los empleados entraron y salieron intentando fingir que aquella puerta nunca había sido abierta. Pero dentro de la habitación 17, cada documento comenzó a hablar. El historial del padre Gabriel indicaba que había sufrido una insuficiencia cardíaca y que había muerto durante la madrugada. No había certificado de defunción. No había firma de un médico.
No había registro de traslado a una funeraria. Tampoco aparecía el nombre de un cementerio. La fecha de su supuesta muerte coincidía con la última visita realizada por el padre Esteban. Los registros de medicamentos mostraban algo todavía más grave. Durante las semanas anteriores, Gabriel había recibido dosis cada vez mayores de sedantes. Algunos medicamentos no aparecían en ninguna receta. Otros habían sido administrados durante horarios en los que ningún médico estaba presente. El especialista revisó las firmas. 3 eran falsas. 2 pertenecían a personas que ni siquiera trabajaban en la residencia durante aquel período. Padre Leo escuchó cada explicación sin interrumpir. No buscaba una conclusión rápida. Quería conocer el tamaño real de la herida. El médico examinó también a varios residentes. Descubrió que algunos estaban correctamente atendidos. Otros, sin embargo, recibían medicamentos que reducían su capacidad de hablar, caminar o recordar con claridad. No todos necesitaban aquellas dosis. Algunos simplemente hacían demasiadas preguntas. El padre Lorenzo fue entrevistado en una sala separada. Cuando los sedantes comenzaron a perder efecto, su relato se volvió más claro. Recordaba que el padre Esteban había encontrado a Gabriel inconsciente en la habitación 17. Recordaba una discusión en el corredor. También recordaba que Esteban había exigido llamar a una ambulancia. El director se negó. Dijo que el asunto sería resuelto internamente. Horas después, un automóvil oscuro llegó por la entrada trasera. 2 hombres sacaron al padre Gabriel en una camilla. No parecía muerto. Lorenzo había visto cómo movía una mano bajo la manta. El padre Esteban intentó seguir el vehículo, pero alguien le impidió salir. Desde aquella noche, Gabriel nunca volvió a aparecer. Padre Leo pidió revisar las cámaras de seguridad. El director aseguró que las grabaciones antiguas habían sido eliminadas automáticamente. Sin embargo, uno de los técnicos encontró una copia parcial guardada en un servidor que nadie había revisado. Las imágenes no mostraban el rostro de los hombres, pero sí mostraban el automóvil. También mostraban al padre Esteban corriendo detrás de él. En la última secuencia, Esteban regresaba al edificio. Entraba en la habitación 17 y permanecía allí durante casi 2 horas. Cuando salió, llevaba una caja entre los brazos. Era la misma caja que ahora contenía los documentos. Padre Leo comprendió que Esteban había escondido las pruebas detrás del armario. Pero todavía quedaba una pregunta. Si había sacado la llave de la residencia, ¿cómo había regresado la caja al escondite después de su desaparición? Solo podía existir una respuesta. Alguien dentro de la casa lo había ayudado. Esa misma noche, una enfermera llamada Ana pidió hablar a solas con Padre Leo. Había trabajado en la residencia durante 12 años. Al principio no pudo mirarlo a los ojos. Dijo que tenía miedo de perder su empleo. También temía que nadie creyera su palabra. Padre Leo le aseguró que no había ido allí para obligarla a hablar, pero si decidía hacerlo, no permitiría que enfrentara sola las consecuencias. Ana comenzó a llorar. Confesó que había ayudado al padre Esteban a esconder los documentos. También le había entregado copias de las recetas y de los registros de traslado. Esteban quería presentar todo ante una comisión independiente. Antes de conseguirlo, recibió una llamada. Después de aquella llamada, su comportamiento cambió. Quemó varias notas. Escribió la carta para Padre Leo y dijo que, si desaparecía, debían buscar en un lugar llamado San Jerónimo. Padre Leo preguntó qué era San Jerónimo. Ana respondió que se trataba de una antigua casa de retiro situada en las montañas. Oficialmente llevaba años abandonada, pero algunas noches vehículos procedentes de la diócesis continuaban entrando por su carretera privada. Padre Leo llamó a uno de sus hombres de confianza
y pidió que verificara la dirección sin acercarse al edificio. 2 horas después, recibió varias fotografías. La casa no estaba abandonada. Había luces encendidas. Había guardias junto a la entrada. Y detrás de una ventana del segundo piso aparecía la silueta de un hombre vestido con una sotana oscura. Cuando ampliaron la imagen, Padre Leo reconoció el rostro. Era el padre Esteban. Estaba vivo, pero no estaba allí por voluntad propia. Padre Leo no ordenó una intervención inmediata. Sabía que una decisión apresurada podía poner en peligro al padre Esteban y destruir las pruebas que todavía permanecían ocultas. Durante varias horas estudió las fotografías de la casa San Jerónimo. El edificio se encontraba aislado entre montañas, lejos de los pueblos y de las carreteras principales. Había sido construido décadas atrás como lugar de retiro para sacerdotes que necesitaban descanso espiritual. Según los registros oficiales, llevaba 6 años cerrado. No tenía personal asignado. No recibía fondos. No aparecía en los informes recientes de la diócesis. Sin embargo, las fotografías mostraban una realidad diferente. Había vehículos estacionados junto a la entrada. Había alimentos almacenados en una construcción lateral. Había cámaras nuevas sobre las puertas. Y cada noche, al menos 2 hombres vigilaban el camino de acceso. Padre Leo pidió que comprobaran quién pagaba la electricidad. La respuesta llegó antes del amanecer. Las facturas no estaban a nombre de la diócesis. Eran abonadas por una fundación religiosa creada para ayudar a sacerdotes enfermos y familias necesitadas. La mayor parte de sus donaciones procedía de pequeñas parroquias. Personas sencillas entregaban dinero pensando que alimentaban a ancianos y sostenían obras de caridad. Una parte de esos fondos mantenía abierta una casa que oficialmente no existía. Padre Leo cerró los ojos. Aquello ya no era solo una desaparición. Era una estructura construida para borrar personas sin provocar preguntas. A la mañana siguiente, llamó a la hermana del padre Esteban. La mujer llegó acompañada por un sacerdote de su parroquia. Cuando Padre Leo le mostró la fotografía tomada desde la montaña, ella se llevó las manos a la boca. No lloró de inmediato. Se acercó a la imagen y observó durante varios segundos la silueta detrás de la ventana. Preguntó cuándo había sido tomada. Padre Leo respondió que la noche anterior. La mujer tocó el rostro borroso de su hermano con la punta de los dedos. Dijo que sabía que estaba vivo, no porque tuviera pruebas. Lo sabía porque durante 9 meses no había podido rezar por su muerte. Cada vez que intentaba hacerlo, sentía que estaba abandonándolo. Padre Leo no la corrigió. No le habló de intuiciones ni de certezas. Solo acercó una silla y esperó a que pudiera sentarse. La mujer se llamaba Clara. Durante meses, varias personas le habían pedido que aceptara la versión oficial. Le dijeron que Esteban estaba agotado, que había decidido alejarse, que necesitaba espacio, que insistir en buscarlo podía perjudicar su recuperación. Al principio, Clara creyó aquellas palabras. Después comenzó a sentir vergüenza por seguir preguntando. Pensó que quizá estaba siendo egoísta. Pensó que su hermano tenía derecho a desaparecer sin explicaciones. Pero había algo que nunca pudo aceptar. Esteban jamás habría abandonado a la gente de su parroquia sin despedirse. Tampoco habría dejado a su hermana despertando cada madrugada sin saber si estaba vivo. Clara explicó que, pocos días antes de desaparecer, su hermano la había llamado desde un número desconocido. Su voz sonaba débil. Le pidió perdón por haberla involucrado. Después le dijo que había cometido un error. Había confiado en personas que conocían los procedimientos, los nombres y los lugares donde una denuncia podía ser enterrada sin parecer destruida. Clara quiso preguntarle dónde estaba, pero Esteban la interrumpió.
Le dijo que no confiara en ninguna llamada que afirmara hablar en su nombre. También le pidió que recordara una frase: la puerta más peligrosa no es la que está cerrada, es la que todos fingen no ver. La llamada terminó después de 37 segundos. Nunca volvió a escuchar su voz. Padre Leo preguntó por qué no había contado antes aquel detalle. Clara bajó la mirada. Dijo que un hombre de la diócesis había visitado su casa al día siguiente. No la amenazó. Fue amable. Le explicó que Esteban sufría una crisis profunda y que cualquier exposición pública podía empujarlo a hacerse daño. También le dijo que, si realmente amaba a su hermano, debía aprender a guardar silencio. Clara creyó que estaba protegiéndolo. Durante 9 meses, cada vez que quería pedir ayuda, recordaba aquellas palabras: si realmente lo amas, guarda silencio. Padre Leo permaneció inmóvil. Aquella frase le resultó más cruel que una amenaza directa. Habían utilizado el amor de una hermana para convertirla en guardiana de su propia angustia. Clara comenzó a llorar. No lloraba solamente porque su hermano estaba vivo. Lloraba por todo el tiempo que había perdido creyendo que buscarlo podía destruirlo. Padre Leo se inclinó hasta quedar a la altura de sus ojos. Le pidió que le contara exactamente dónde dolía. Clara respiró con dificultad. Dijo que dolía haber obedecido. Dolía haber confiado. Dolía entrar cada domingo en una iglesia y escuchar que la verdad libera, mientras todos los que conocían la verdad sobre su hermano le pedían paciencia. Dolía mirar la silla vacía en las celebraciones familiares. Dolía no saber si él creía que ella lo había abandonado. Padre Leo no respondió de inmediato. No le aseguró que Esteban comprendería. No prometió que todo terminaría bien. Dejó que el dolor fuera pronunciado sin cubrirlo con esperanza prematura. Después le dijo algo sencillo. Su silencio no había sido cobardía, había sido manipulado. La responsabilidad pertenecía a quienes utilizaron su confianza para mantenerla inmóvil. Clara levantó la mirada. Preguntó si podría acompañarlos a San Jerónimo. Padre Leo negó con suavidad. Todavía no. La casa estaba vigilada y no sabían en qué condiciones se encontraba Esteban. Pero prometió que, cuando llegara el momento, su hermano no volvería a despertar sin saber que alguien lo estaba buscando. Aquella misma tarde, Padre Leo se reunió con el médico que había examinado a los residentes de San Bartolomé. Le mostró la fotografía de Esteban. El médico observó la postura del sacerdote, la inclinación de su cabeza y la forma en que una de sus manos descansaba contra el cristal. Dijo que parecía debilitado. Podía estar enfermo. También era posible que recibiera sedantes. Si lo sacaban sin atención médica, su estado podía empeorar. Padre Leo pidió preparar una unidad discreta. No quería policías visibles, no quería sirenas. No quería que la casa se convirtiera en un espectáculo antes de rescatar a la persona. Mientras organizaban la operación, Ana, la enfermera de la residencia, recordó otro detalle. Una semana antes de la desaparición de Esteban, había escuchado una discusión entre él y uno de los obispos responsables de San Bartolomé. Esteban exigía saber dónde habían llevado al padre Gabriel. El obispo respondió que Gabriel estaba en un lugar donde ya no causaría problemas. Después dijo algo que Ana nunca olvidó. Los hombres cansados terminan confesando cualquier versión que les permita volver a dormir. Padre Leo comprendió entonces la verdadera función de San Jerónimo. No era una casa de descanso, era un lugar de desgaste. Allí no necesitaban golpear a nadie, solo debían mantenerlo aislado, medicado y sin contacto con quienes podían recordarle que su voz todavía importaba. Esa noche, antes de partir hacia las montañas, Padre Leo entró solo en la capilla. Colocó sobre el altar la fotografía de Esteban y la lista con los nombres de los sacerdotes.
No pidió fuerza para enfrentarse a los responsables. Pidió algo más difícil. Pidió no convertir su indignación en una nueva forma de violencia. Cuando salió, el automóvil ya esperaba. Clara permanecía de pie junto a la puerta. No intentó detenerlo. Solo le entregó un rosario perteneciente a su hermano. Padre Leo lo guardó en el bolsillo y le prometió que se lo devolvería en sus propias manos. 2 horas después, cuando el vehículo alcanzó la última curva antes de San Jerónimo, las luces de la casa se apagaron al mismo tiempo. Alguien sabía que iban en camino. Cuando las luces de San Jerónimo se apagaron, el automóvil de Padre Leo todavía se encontraba a más de 1 kilómetro de la entrada. El conductor redujo la velocidad. El médico que viajaba en el asiento trasero miró hacia la casa y preguntó si debían continuar. Padre Leo no respondió de inmediato. Observó las ventanas oscuras, el camino vacío y las sombras de los árboles moviéndose bajo el viento. La oscuridad no era una coincidencia. Alguien había recibido una advertencia. Alguien conocía sus movimientos. Padre Leo pidió detener el vehículo. No quería entrar en una casa donde podían trasladar al padre Esteban, destruir documentos o utilizar su llegada como excusa para acusarlo de poner en peligro a un hombre enfermo. Sacó su teléfono y llamó al sacerdote encargado de verificar la propiedad. Le pidió que comprobara los caminos secundarios y cualquier vehículo que abandonara la zona. Después llamó a la residencia San Bartolomé. Nadie respondió. La tercera llamada fue dirigida a un obispo llamado Monseñor Valdés. Su nombre aparecía en varios documentos encontrados detrás del armario. También había sido el hombre que visitó a Clara y le pidió guardar silencio. Valdés contestó después de varios tonos. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila para un hombre que recibía una llamada en mitad de la noche. Padre Leo le dijo que se encontraba cerca de San Jerónimo. Al otro lado de la línea hubo una pausa. Después, Valdés preguntó por qué había viajado hasta una propiedad abandonada sin informar a la diócesis. Padre Leo respondió que una propiedad abandonada no necesitaba guardias, electricidad ni medicamentos. El obispo guardó silencio. Luego dijo que Padre Leo estaba actuando con información incompleta. Explicó que San Jerónimo era utilizada de manera excepcional para atender a sacerdotes que atravesaban crisis graves. Algunos necesitaban aislamiento, otros podían representar un peligro para sí mismos. Todo se hacía, según él, por razones pastorales. Padre Leo preguntó si el padre Esteban estaba dentro. Valdés no respondió directamente. Dijo que revelar la ubicación de un paciente podía violar su privacidad. Padre Leo volvió a preguntar. Esta vez el tono cambió. El obispo afirmó que Esteban había aceptado recibir tratamiento. Aseguró que sufría episodios de paranoia, agotamiento y una obsesión creciente con supuestas conspiraciones dentro de la diócesis. Padre Leo miró la silueta oscura de la casa. Preguntó por qué un hombre que había aceptado voluntariamente un tratamiento no podía llamar a su hermana durante 9 meses. Valdés respondió que algunas terapias requerían una separación completa de las influencias emocionales. Padre Leo cerró los ojos. Aquellas palabras estaban cuidadosamente construidas. No negaban, no confirmaban, convertían una desaparición en un protocolo, convertían el aislamiento en cuidado, convertían el silencio forzado en medicina. Valdés pidió que Padre Leo regresara a la ciudad. Prometió entregar un informe completo a la mañana siguiente. También aseguró que una intervención nocturna podía causar un escándalo, perjudicar la salud de Esteban y destruir la confianza de los fieles. Padre Leo escuchó hasta el final. Entonces le preguntó desde cuándo la prudencia significaba dejar solo al herido. El obispo respiró con fuerza. Dijo que no todos los dolores podían ser expuestos.
que la Iglesia tenía responsabilidades más amplias que una sola persona, que una institución no podía gobernarse a partir de emociones, testimonios incompletos o fotografías tomadas desde una montaña. Padre Leo respondió que tampoco podía gobernarse escondiendo seres humanos detrás de diagnósticos que nadie podía verificar. Valdés insistió en que no estaba protegiendo a hombres poderosos. Estaba protegiendo a la Iglesia de una crisis que podía dividir a sacerdotes, fieles y comunidades enteras. Padre Leo miró el rosario de Esteban dentro de su mano. Después dijo que una unidad construida sobre la desaparición de una persona no era comunión, era miedo organizado. La llamada terminó sin acuerdo. 5 minutos después, las luces de San Jerónimo volvieron a encenderse. Un vehículo apareció junto a una puerta lateral. Padre Leo ordenó avanzar. Cuando llegaron a la entrada, 2 hombres bloquearon el camino. No llevaban uniforme policial. Eran empleados de seguridad contratados por la fundación. Uno de ellos afirmó que no podían permitir el acceso sin una orden escrita. Padre Leo pidió ver al responsable médico. Los hombres dijeron que no se encontraba allí. Pidió hablar con el padre Esteban. Respondieron que no conocían a nadie con ese nombre. En ese momento, la puerta principal se abrió. Monseñor Valdés salió del edificio. Había llegado antes que ellos. No vestía ropa de descanso. Llevaba sotana, cruz pectoral y un abrigo oscuro, como si hubiera estado preparado para aquella noche. Se acercó al automóvil y pidió hablar con Padre Leo a solas. Caminaron algunos metros, lejos del médico y de los guardias. Valdés parecía cansado. No parecía un hombre cruel. Parecía alguien que llevaba años justificando decisiones que al principio también le habían resultado insoportables. Dijo que San Jerónimo había sido creada después de varios casos difíciles. Sacerdotes con adicciones, hombres que habían amenazado con hacerse daño, personas involucradas en conflictos que podían destruir comunidades enteras. Los hospitales ordinarios no comprendían ciertas presiones del ministerio. Las familias hablaban. La prensa esperaba cualquier error. Por eso habían construido un lugar discreto. Padre Leo le preguntó cuándo la discreción se había convertido en encarcelamiento. Valdés negó aquella palabra. Afirmó que nadie estaba preso. Padre Leo preguntó si Esteban podía salir esa misma noche. El obispo no respondió. Padre Leo entendió la respuesta. Valdés intentó explicarse. Dijo que Esteban había llegado alterado, acusando a varias personas y amenazando con publicar documentos médicos. Se negaba a dormir. Apenas comía. Creía que el padre Gabriel seguía vivo. Padre Leo preguntó dónde estaba Gabriel. Valdés apartó la mirada. Dijo que ese era precisamente el problema. Algunas verdades podían causar más daño que el silencio. Padre Leo se acercó un paso. No levantó la voz. Preguntó quién había decidido qué verdad podía soportar una persona y cuál debía ser enterrada por su propio bien. Valdés respondió que las decisiones habían sido tomadas por un grupo: médicos, asesores, responsables diocesanos. Nadie había actuado solo. Padre Leo dijo que la responsabilidad compartida no desaparecía, solo encontraba más lugares donde esconderse. El obispo perdió por primera vez la calma. Afirmó que Padre Leo no comprendía el peso de gobernar. Era fácil defender a una persona cuando no se tenía que responder por miles. Era fácil hablar de transparencia sin conocer las consecuencias. Si la historia salía a la luz, sacerdotes inocentes serían sospechosos, familias perderían la fe, donantes abandonarían las obras de caridad, la residencia cerraría, y muchos ancianos quedarían sin atención. Padre Leo lo observó durante varios segundos. Después respondió que proteger una obra buena no podía exigir negar una injusticia.
La caridad que necesitaba encerrar a un testigo para sobrevivir ya se había convertido en otra cosa. Valdés bajó la voz. Le pidió una noche, solo una noche para trasladar a Esteban a un hospital, ordenar los documentos y preparar una explicación que no destruyera a todos. Padre Leo comprendió lo que realmente pedía. No era tiempo para cuidar al sacerdote. Era tiempo para controlar la historia. Negó la petición. Valdés miró hacia la casa. Dijo que no abriría la puerta. Padre Leo respondió que entonces tendría que hacerlo delante de los médicos, de los testigos y de las autoridades que ya venían en camino. El obispo se volvió rápidamente. Por primera vez sintió miedo. Padre Leo había informado a un fiscal independiente antes de salir de la ciudad, no para provocar un escándalo, para impedir que la verdad volviera a desaparecer dentro de un procedimiento interno. A lo lejos comenzaron a verse varias luces acercándose por la carretera. Valdés cerró los ojos, después sacó una llave de su bolsillo. Mientras caminaba hacia la entrada, pronunció una frase casi inaudible. Dijo que cuando aquella puerta se abriera, nada volvería a ser igual. Padre Leo respondió que para el padre Esteban nada había sido igual desde hacía 9 meses. La puerta principal se abrió, pero la habitación donde lo habían mantenido estaba vacía. Sobre la cama había un vaso todavía caliente, una correa de cuero rota y una segunda carta dirigida a Padre Leo. Alguien había sacado al sacerdote de San Jerónimo minutos antes de que ellos llegaran. Padre Leo tomó la segunda carta sin tocar el vaso ni la correa rota. El papel estaba doblado en 4 partes. No había nombre en el exterior, solo una frase escrita con la misma letra temblorosa de la primera carta. Si usted está leyendo esto, significa que llegaron demasiado tarde. Monseñor Valdés se quedó inmóvil junto a la puerta. El médico revisó la habitación mientras las autoridades examinaban las ventanas, el pasillo y la salida trasera. No había señales de una lucha reciente. La cama estaba deshecha. Sobre una mesa pequeña descansaban varias pastillas y un plato con comida casi intacta. La ventana tenía barro en el borde. Alguien había salido por allí o había querido hacer creer que lo había hecho. Padre Leo abrió la carta. Las primeras líneas estaban escritas por el padre Esteban. Explicaba que había comprendido algo durante los primeros días de su encierro. San Jerónimo no era el final del sistema. Era una estación, un lugar donde mantenían aislados a quienes todavía podían hablar, mientras decidían qué hacer con ellos. Algunos eran enviados a hospitales con diagnósticos que justificaban su silencio. Otros regresaban a pequeñas comunidades después de firmar declaraciones en las que aceptaban haber estado confundidos. Y algunos desaparecían de todos los registros. Esteban escribió que el padre Gabriel seguía vivo. No había muerto en San Bartolomé. Tampoco había sido trasladado a un hospital. Lo habían llevado a una casa perteneciente a la misma fundación cerca de la frontera. Allí permanecían varios sacerdotes cuyos nombres ya no aparecían en ningún informe diocesano. Hombres ancianos, hombres enfermos, hombres que habían denunciado abusos, irregularidades financieras o decisiones tomadas contra personas vulnerables. No todos habían sido secuestrados, algunos habían aceptado retirarse. Pero después descubrieron que regresar no era tan sencillo como entrar. Padre Leo levantó la mirada. Preguntó a Valdés cuántas casas existían. El obispo respondió que solo conocía San Bartolomé y San Jerónimo. La carta decía otra cosa. Esteban había contado 4 propiedades. 2 figuraban como centros de retiro. Una estaba registrada como almacén de una fundación. La cuarta no aparecía a nombre de ninguna institución religiosa. Padre Leo continuó leyendo. Esteban explicaba que había logrado enviar la primera carta gracias a una persona de la casa. También había ocultado una segunda copia de los documentos.
Las pruebas encontradas en la habitación 17 no eran las únicas. Había nombres de responsables. Había transferencias bancarias. Había informes médicos modificados. Había cartas de familiares devueltas sin haber sido entregadas. Y había grabaciones de varios hombres pidiendo salir. La frase siguiente obligó a Padre Leo a detenerse. Uno de los 7 obispos convocados aquella noche no había protegido el sistema. Había intentado detenerlo, pero había guardado silencio cuando comprendió que enfrentarse a los demás podía destruir su carrera. La carta no revelaba su nombre, solo decía que ese hombre conocía la ubicación exacta del padre Gabriel. Valdés dio un paso hacia la mesa. Su rostro había perdido el color. Padre Leo le preguntó si era él. El obispo negó con la cabeza. Dijo que nunca había visto a Gabriel después de la noche del traslado, pero reconoció algo más. Había escuchado rumores sobre una propiedad llamada Santa Marta del Valle. Cada vez que preguntaba, le respondían que era un lugar reservado para sacerdotes que requerían atención prolongada. Nunca había visitado la casa. Nunca había comprobado quién vivía allí. Padre Leo dobló lentamente la carta. La mentira ya no consistía solamente en ocultar a Esteban. Habían construido una red de silencios donde cada hombre conocía una parte y evitaba preguntar por el resto. Así nadie se sentía completamente responsable. Así todos podían decir que no sabían suficiente. En la última parte de la carta, Esteban había escrito una advertencia. Si lo trasladaban antes de la llegada de Padre Leo, no debían seguir el vehículo principal. Ese automóvil sería una distracción. El verdadero traslado se realizaría en una ambulancia sin distintivos que saldría por una carretera secundaria y se dirigiría hacia el norte. Uno de los agentes entró rápidamente en la habitación. Informó que 2 vehículos habían abandonado la zona minutos antes. Un automóvil oscuro había tomado la carretera hacia la ciudad. Una ambulancia blanca había girado hacia las montañas. Padre Leo miró a Valdés. El obispo comprendió que la segunda carta había sido escrita por un hombre que conocía cada movimiento de quienes lo vigilaban. Esteban no solo había esperado ser rescatado, había preparado el camino para que encontraran a los demás. Padre Leo guardó la carta dentro de su abrigo. Ordenó que siguieran la ambulancia. Pero antes de salir, volvió a mirar la correa rota sobre la cama. En uno de sus extremos había sangre fresca. Esteban estaba vivo. También estaba herido, y quienes lo trasladaban sabían que, si llegaba a hablar, la historia ya no afectaría a una sola residencia ni a 7 obispos. Podía revelar un sistema que llevaba años funcionando bajo la apariencia de cuidado pastoral. La decisión ya no era si debían exponer la verdad. La decisión era cuántas vidas podían salvar antes de que aquella verdad fuera enterrada una vez más. La ambulancia avanzaba por la carretera de montaña sin luces de emergencia. No llevaba ninguna señal que indicara que transportaba a un enfermo. Desde lejos parecía un vehículo común regresando a la ciudad después de un servicio nocturno. Pero cada vez que el automóvil de Padre Leo se acercaba, aumentaba la velocidad. La lluvia comenzó poco después de la medianoche. El agua golpeaba el parabrisas y convertía las curvas en franjas oscuras que aparecían apenas unos segundos antes de desaparecer bajo las ruedas. Padre Leo permanecía en silencio. Dentro de su abrigo llevaba las 2 cartas del padre Esteban. En una mano sostenía el rosario que Clara le había entregado. En la otra apretaba la lista de nombres encontrada en el breviario. El médico pidió que no intentaran detener la ambulancia bruscamente. Si Esteban estaba herido o sedado, cualquier movimiento violento podía poner su vida en peligro. Padre Leo llamó a las autoridades que se encontraban más adelante. No pidió sirenas,
No quería que quienes viajaban dentro sintieran que podían utilizar al sacerdote como protección. A 7 kilómetros de la frontera provincial, 2 vehículos bloquearon lentamente la carretera. La ambulancia frenó. Durante varios segundos nadie salió. Después se abrió la puerta del conductor. Un hombre levantó las manos y afirmó que solo cumplía órdenes. Dijo que le habían pedido trasladar a un paciente desorientado a una clínica privada. No sabía su nombre, no sabía por qué estaba sujeto a la camilla. Cuando abrieron las puertas traseras, Padre Leo vio al Padre Esteban por primera vez. Estaba acostado bajo una manta gris. Tenía una venda alrededor de la muñeca y una pequeña herida junto a la ceja. Su rostro estaba pálido. Respiraba con dificultad, pero respiraba. El médico subió inmediatamente. Comprobó su pulso. Revisó sus pupilas. Confirmó que había recibido una dosis elevada de sedantes. Padre Leo permaneció junto a la puerta. No pronunció su nombre. No quiso despertarlo rodeado de hombres desconocidos. Solo sacó el rosario de Clara y lo colocó entre sus manos. Los dedos del sacerdote se cerraron débilmente alrededor de las cuentas. Entonces Esteban abrió los ojos. No parecía saber dónde estaba. Miró primero el techo de la ambulancia. Después miró a Padre Leo. Sus labios se movieron, pero la voz apenas salió. Preguntó si habían encontrado a Gabriel. Padre Leo respondió que todavía no. Esteban cerró los ojos. Una lágrima descendió por su rostro. Dijo que debían ir a Santa Marta del Valle antes del amanecer. Si esperaban, trasladarían a todos. El médico insistió en llevarlo a un hospital. Esteban trató de incorporarse, pero no tuvo fuerzas. Padre Leo le prometió que buscarían a Gabriel. También le dijo que aquella noche ya no tendría que demostrar nada. Las cartas habían sido encontradas. Los documentos estaban protegidos, y su hermana sabía que seguía vivo. Al escuchar el nombre de Clara, Esteban comenzó a llorar. No preguntó si ella lo había buscado. Preguntó si ella podía perdonarlo. Padre Leo sostuvo su hombro y le dijo que Clara nunca había dejado de esperar. La ambulancia fue escoltada hasta un hospital independiente. Al mismo tiempo, otro equipo se dirigió a Santa Marta del Valle. Llegaron poco antes de las 4 de la mañana. La propiedad estaba escondida detrás de una antigua fábrica agrícola. Desde la carretera no se veía ninguna cruz, ninguna placa ni ningún símbolo religioso. En el interior encontraron a 11 sacerdotes. 5 eran ancianos, 3 estaban gravemente enfermos. 2 habían firmado documentos aceptando permanecer allí, aunque afirmaron que nunca les permitieron cambiar de decisión. El último era el padre Gabriel. Seguía vivo. Estaba extremadamente débil y apenas podía reconocer los rostros, pero cuando le dijeron que Esteban había sido encontrado, levantó una mano y pronunció una frase. Dijo que aquel muchacho había cumplido su promesa. Antes del amanecer, todos fueron trasladados a centros médicos bajo protección externa. Los archivos de Santa Marta fueron asegurados. Había registros suficientes para reconstruir años de traslados, pagos, diagnósticos modificados y cartas retenidas. Pero Padre Leo no convocó una rueda de prensa, no publicó los documentos, no permitió que la noticia llegara a los medios antes de que las familias fueran informadas. Durante las siguientes 48 horas, habló con médicos, testigos y familiares. Cada historia era diferente. Algunos sacerdotes realmente habían necesitado tratamiento. Algunos habían sido enviados allí después de crisis graves, pero otros habían sido convertidos en problemas que podían desaparecer detrás de una puerta cerrada. La mañana del tercer día, el padre Esteban despertó con mayor claridad. Clara estaba sentada junto a su cama. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Ella sostuvo su mano. Él intentó pedir perdón.
Clara negó con la cabeza. Le dijo que no había venido para escuchar una explicación. Había venido para que pudiera dormir sabiendo que ya no estaba solo. Padre Leo observó la escena desde el corredor. Después regresó a su residencia. Sobre su escritorio lo esperaban 7 carpetas. Cada una contenía el nombre de un obispo. Había firmas, autorizaciones, transferencias, informes médicos, órdenes de aislamiento, solicitudes de visitas rechazadas. Ninguno de aquellos hombres conocía toda la red, pero cada uno había sostenido una parte. Uno había aprobado los fondos, otro había autorizado los traslados, otro había pedido que las familias no fueran informadas, otro había modificado el lenguaje de los informes. 2 habían guardado silencio porque temían perder sus cargos, y uno había intentado detener el sistema, pero retrocedió cuando comprendió el precio que tendría que pagar. Padre Leo pidió que los 7 fueran convocados aquella misma noche. No envió una agenda, no explicó el motivo, solo indicó una hora y una sala. La reunión tendría lugar en una habitación antigua de la residencia episcopal. Era un espacio pequeño, con muros de piedra y una mesa suficientemente larga para 8 personas. No habría secretarios, no habría teléfonos, no habría asesores. Sobre la mesa colocaron un sobre abierto, 3 páginas escritas por Esteban, una fotografía tomada frente a la parroquia de Santa Lucía, la pequeña llave de la habitación 17, una copia de los registros encontrados en Santa Marta del Valle, y un rosario. A las 9:40 llegó el primer obispo. A las 9:52 llegó el último. Ninguno sabía quiénes habían sido convocados hasta entrar en la sala. Cuando se vieron, comprendieron que aquella noche no trataría sobre una sola decisión. Monseñor Valdés se sentó cerca de la puerta. El obispo más joven evitó mirar los documentos. El mayor permaneció de pie mientras sostenía su cruz pectoral. A las 10 en punto, Padre Leo entró solo. Cerró la puerta. Caminó hasta el extremo de la mesa. No se sentó. Durante casi 30 segundos nadie se movió. Después tomó la segunda página de la carta de Esteban. La levantó bajo la luz blanca de la lámpara y comenzó a leer la frase que ninguno de aquellos hombres volvería a olvidar. Padre Leo sostuvo la segunda página bajo la luz de la lámpara. Los 7 obispos reconocieron la letra temblorosa del padre Esteban. Ninguno preguntó cómo había llegado aquella carta hasta la mesa. Ninguno quiso saber cuánto sabía Padre Leo. La respuesta estaba frente a ellos. La pequeña llave, los registros médicos, las órdenes de traslado, las solicitudes de visita rechazadas, el rosario que Esteban había sostenido dentro de la ambulancia. Padre Leo comenzó a leer. Me pidieron que guardara silencio para proteger a la iglesia, pero nadie me preguntó qué parte de mí tendría que morir para conseguirlo. Su voz fue serena. No había rabia en ella. Eso hizo que las palabras resultaran todavía más difíciles de soportar. Cuando terminó, dejó la página junto a la fotografía. Después miró uno por uno a los hombres sentados frente a él. Les dijo que el padre Esteban estaba vivo. Uno de los obispos cerró los ojos. Otro respiró profundamente, como si acabara de recibir una absolución que todavía no merecía. Padre Leo añadió que el padre Gabriel también estaba vivo. Aquella noticia produjo una reacción diferente. El obispo más anciano levantó la cabeza bruscamente. Monseñor Valdés bajó la mirada. El más joven llevó una mano hasta su boca. Durante 9 meses, algunos habían creído que Gabriel había muerto. Otros habían preferido no comprobarlo, y al menos 2 de ellos conocían la verdad. Padre Leo colocó sobre la mesa el informe de Santa Marta del Valle. Explicó que 11 sacerdotes habían sido encontrados dentro de aquella propiedad. Algunos estaban enfermos. Otros habían sido aislados después de denunciar irregularidades.
Varias familias llevaban años recibiendo respuestas incompletas. Cartas enteras nunca habían llegado a sus destinatarios. Diagnósticos médicos habían sido modificados para justificar decisiones administrativas, y fondos donados por personas sencillas habían mantenido abiertas casas que oficialmente no existían. Nadie lo interrumpió. Padre Leo no les pidió una confesión colectiva. No quería frases ensayadas ni promesas pronunciadas por miedo. Solo formuló una pregunta. Quería saber cuál de ellos había decidido que la verdad era más peligrosa que el sufrimiento de aquellos hombres. El obispo, sentado cerca de la fotografía, respondió que nunca había existido una sola decisión. Todo había comenzado con medidas temporales, un traslado por seguridad, un tratamiento extraordinario, una restricción de visitas. Después llegaron casos más difíciles. Cada excepción preparó la siguiente. Nadie había planeado construir un sistema. Simplemente habían dejado de detenerlo. Padre Leo le preguntó si esa explicación debía consolar a las familias. El hombre no respondió. Otro obispo dijo que habían querido evitar escándalos. Recordó casos en los que acusaciones precipitadas habían destruido reputaciones inocentes. Afirmó que también era responsabilidad de los pastores proteger a la Iglesia de testimonios confusos y de decisiones impulsivas. Padre Leo reconoció que no toda acusación era verdadera. No todo sacerdote aislado era inocente. No toda decisión difícil era injusta. Pero añadió que la prudencia necesitaba límites. Cuando un hombre no podía llamar a su familia, consultar a un médico independiente o preguntar cuánto tiempo permanecería encerrado, aquello ya no era cuidado, era poder sin testigos. Monseñor Valdés levantó la mirada, dijo que muchos de ellos habían heredado aquel sistema, no lo habían creado, habían intentado administrarlo sin destruir lo que todavía funcionaba. Padre Leo respondió que heredar una injusticia no obligaba a conservarla. Solo obligaba a decidir si tendría un nuevo dueño. La habitación quedó inmóvil. El obispo más joven comenzó a llorar. Confesó que había conocido parte de lo que ocurría. Había preparado una denuncia. Incluso había solicitado una reunión. Pero cuando le advirtieron que podía perder su diócesis, retiró la petición. Se convenció de que podría cambiar las cosas lentamente desde dentro. No cambió nada. Padre Leo se acercó a su asiento. No lo humilló. Le dijo que el miedo podía explicar su silencio, pero no podía volverlo inocente. Después regresó al extremo de la mesa. Apoyó ambas manos sobre la madera y pronunció la frase que cambió el rumbo de aquella noche. La Iglesia no pierde autoridad cuando abre una puerta para liberar al herido. La pierde cuando llama prudencia a mantenerlo encerrado. Nadie se movió. Una lágrima descendió por el rostro del obispo anciano. Monseñor Valdés se quitó lentamente la cruz pectoral y la dejó sobre la mesa. El hombre que había autorizado los primeros traslados se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de tocar la manija, Padre Leo le dijo que podía abandonar la sala. Pero no podría abandonar la responsabilidad. El obispo permaneció inmóvil durante varios segundos. Después regresó a su asiento. Padre Leo tomó la pequeña llave de metal. Les recordó que una llave podía servir para cerrar o para abrir. Durante años, algunos de ellos la habían utilizado como símbolo de control. Desde aquella noche sería una prueba. Las casas serían cerradas. Los residentes serían examinados por médicos independientes. Las familias recibirían todos los registros. Las denuncias serían investigadas fuera de las oficinas que habían permitido enterrarlas. Y cada uno de los 7 entregaría por escrito todo lo que sabía. No habría acuerdos secretos. No habría destrucción de documentos. No habría traslados antes de que terminara la investigación. Padre Leo recogió la fotografía del padre Esteban.
Antes de concluir, les dijo que aquella noche no decidiría quién conservaría su cargo. Primero debían demostrar si todavía comprendían para qué servía, porque un pastor no recibía autoridad para protegerse de las heridas de su pueblo. La recibía para acercarse a ellas cuando todos los demás querían apartar la mirada. Nadie respondió. Por primera vez, el silencio de la habitación no estaba protegiendo un secreto. Estaba obligando a 7 hombres a escucharlo. Durante las horas siguientes, ninguno de los 7 obispos salió de la residencia como había entrado. No caminaron juntos, no hablaron en los corredores, no intentaron construir una versión común de lo ocurrido. Cada uno recibió una copia de los documentos que debía revisar y una instrucción sencilla. Debían escribir todo lo que sabían antes del mediodía siguiente. No podían destruir archivos, no podían llamar a los responsables de las casas, no podían comunicarse entre ellos para comparar recuerdos. Padre Leo permaneció en la sala después de que el último hombre se marchara. Sobre la mesa seguían la fotografía, las cartas y la pequeña llave. La lámpara continuaba encendida, pero la habitación ya no parecía un lugar de confrontación. Parecía el lugar donde una mentira había perdido, por fin, el derecho a seguir llamándose prudencia. A la mañana siguiente comenzaron las primeras consecuencias. Un equipo médico independiente llegó a San Bartolomé. Cada residente fue examinado sin la presencia del director ni de los responsables diocesanos. Algunos sacerdotes confirmaron que habían recibido buen cuidado. Otros contaron historias diferentes. Hablaron de llamadas negadas, de cartas que nunca salieron, de medicamentos administrados después de discusiones, de promesas de libertad que siempre se posponían una semana más. En Santa Marta del Valle, los investigadores encontraron habitaciones sin nombres. Las puertas solo llevaban números. Dentro de los armarios había sotanas, fotografías familiares, breviarios y objetos personales guardados en bolsas. Cada bolsa pertenecía a un hombre cuya vida había sido reducida a un expediente. Padre Leo ordenó que nada fuera tratado como simple evidencia. Antes de archivar los objetos, debían ser mostrados a sus propietarios o entregados a sus familias. Porque aquellas cosas no eran restos de un caso, eran fragmentos de personas que todavía tenían derecho a recuperar su historia. El padre Gabriel fue trasladado a un hospital. Su estado era delicado. Durante los primeros días apenas podía hablar. Pero cuando Clara y el padre Esteban entraron en su habitación, el anciano reconoció la voz de Esteban antes de abrir los ojos. Extendió una mano. Esteban la sostuvo con ambas suyas. Ninguno de los dos pidió explicaciones. No había palabras suficientes para 9 meses de miedo. Gabriel solo repitió que sabía que volvería. Esteban bajó la cabeza y lloró junto a la cama. Durante años los informes habían descrito al padre Gabriel como un hombre confundido, difícil y emocionalmente inestable. En aquella habitación no parecía ninguna de esas cosas. Parecía un anciano que había esperado demasiado tiempo para ser creído. Las noticias comenzaron a circular antes de que existiera un comunicado oficial. Un periodista descubrió que varias ambulancias habían salido de propiedades vinculadas a la fundación. Alguien fotografió a los médicos entrando en San Bartolomé. En las redes sociales aparecieron rumores. Algunos afirmaban que decenas de sacerdotes habían sido secuestrados. Otros aseguraban que todo era una campaña para destruir a la Iglesia. Padre Leo se negó a responder a la exageración con otra exageración. No ocultó lo sucedido. Tampoco permitió que el dolor de los sacerdotes fuera convertido en entretenimiento. El comunicado reconoció la existencia de graves irregularidades. Confirmó que varias personas habían sido aisladas sin garantías suficientes. Anunció una investigación externa y prometió publicar las conclusiones
cuando las familias hubieran sido escuchadas. Para algunos, aquellas palabras fueron demasiado duras. Para otros, llegaron demasiado tarde. En las oficinas diocesanas, varios responsables discutieron si Padre Leo había actuado con prudencia. Temían que el escándalo provocara una caída en las donaciones. Temían demandas. Temían que cada decisión médica del pasado fuera interpretada como abuso. También temían que los fieles dejaran de confiar en sus pastores. Pero en las parroquias la conversación era diferente. Las personas no preguntaban primero por el prestigio de la institución. Preguntaban por los hombres encontrados detrás de las puertas. Una mujer reconoció el nombre de un sacerdote que la había bautizado 40 años antes. Un anciano descubrió que su hermano no había muerto en el extranjero como le habían dicho. Una familia recibió por primera vez una carta escrita 3 años atrás. La carta comenzaba con una frase: «Sigo aquí. No sé si ustedes todavía me buscan». En los hospitales, varios sacerdotes comenzaron a repetir las palabras de Padre Leo. La Iglesia no pierde autoridad cuando abre una puerta para liberar al herido. Una religiosa que trabajaba con ancianos pidió revisar las reglas de su comunidad. Un joven sacerdote solicitó que todo tratamiento futuro incluyera contacto regular con familiares y médicos independientes. Incluso algunos de los hombres que habían defendido el antiguo sistema comenzaron a reconocer lo que antes no querían ver. No habían protegido únicamente a la Iglesia. También se habían protegido de las preguntas que podían cambiar sus vidas. Monseñor Valdés presentó su renuncia. No pidió que fuera aceptada de inmediato. Escribió que permanecería disponible para responder por cada documento que hubiera firmado. El obispo más joven entregó la denuncia que había escondido durante años. El anciano que había dejado su cruz sobre la mesa pidió visitar personalmente a las familias. Padre Leo no llamó a aquello arrepentimiento. Todavía no. El arrepentimiento no era una emoción dentro de una habitación. Era lo que un hombre hacía cuando la puerta volvía a abrirse y ya no podía fingir que no sabía lo que había detrás. Aquella noche, mientras los expertos discutían las consecuencias, Padre Leo regresó solo a la capilla. No había cámaras, no había periodistas, no había nadie esperando una frase memorable. Se arrodilló frente al altar con la pequeña llave dentro de la mano. No celebró una victoria, pidió perdón por los hombres que habían sufrido, por quienes habían callado, y por todas las veces en que una institución había llamado paciencia al tiempo que una persona pasaba esperando ser escuchada. Aquella noche, Padre Leo regresó a su habitación mucho después de que las luces de la residencia se hubieran apagado. Sobre el escritorio seguía la primera carta del Padre Esteban. La hoja estaba doblada en los mismos lugares. La tinta seguía temblando sobre el papel. Pero ya no parecía una acusación abandonada. Parecía una oración que después de 9 meses finalmente había encontrado a alguien dispuesto a escucharla. Padre Leo colocó junto a la carta la pequeña llave de metal. Durante años aquella llave había servido para cerrar una habitación. Ahora representaba todas las puertas que todavía debían abrirse. Las puertas de quienes sufren en silencio. Las puertas de las familias que esperan una respuesta. Las puertas de quienes dejaron de pedir ayuda porque demasiadas veces les dijeron que tuvieran paciencia. Antes de dormir, Padre Leo recibió un mensaje del hospital. El Padre Esteban estaba despierto. Clara permanecía a su lado, y el Padre Gabriel había conseguido pronunciar una oración completa por primera vez desde su rescate. Padre Leo cerró los ojos. No sonrió. No celebró. Solo dio gracias, porque la verdad no había reparado todavía todo el daño, pero había terminado con la mentira que permitía que el daño continuara. Quizá tú también conoces a alguien
que lleva demasiado tiempo esperando ser escuchado. Quizá tú mismo has sentido que tu dolor era incómodo para quienes debían acompañarte. Recuerda esto: Dios no se aleja cuando tu voz tiembla, y ninguna puerta cerrada puede impedirle escuchar una oración verdadera. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios estas palabras: la verdad también puede sanar. Comparte este video con alguien que necesite recordar que no está solo. Y suscríbete al canal para seguir caminando junto a Padre Leo en historias donde la fe no aparta la mirada del sufrimiento humano. Porque a veces el comienzo de un milagro no es una respuesta, es una puerta que finalmente se abre.